Se habla mucho, o seguramente alguna vez oíste hablar de los vuelos de la muerte. Si te interesa el tema, por supuesto que estás muy al tanto de esos aviones que utilizaba la dictadura militar para tirar a gente en el Río de la Plata. Algo que lo escuché 2 millones de veces y siempre me parece... Siempre me horroriza. No hay una vez que diga, loco, no se puede ser tan, pero tan cruel. Hoy me contaba Juan, antes del programa, que cuando yo estuve de vacaciones, mencionaste un documental que estrenó CBS para el programa 60 Minutos, que tenía que ver con esto, ¿verdad? Exactamente. Eso me llevó a conocer a una persona y a interiorizarme un poco en su historia. Una historia que, para algunos argentinos, a partir del trabajo de él y de la muestra que se hizo hace unos años en el CCK, ya la conocían, pero en mi caso... Di con este documental, que ahora también va a tener un podcast por delante y lo vamos a contar, donde se contaba la historia de Giancarlo Ceraudo, un fotógrafo documentalista que vino a principios de los 2000 a trabajar a la Argentina, a hacer un trabajo relacionado con el golpe militar en la Argentina, y años después, sacándole unas fotos a la periodista Miriam Lewin, empezó a dialogar con ella y a hacerse una pregunta, una pregunta que hasta ese momento quizás otros no se habían hecho, o la propia Miriam Lewin no se había hecho o no había entendido la importancia de la pregunta, que era ¿dónde estaban los aviones? ¿Dónde estaba el objeto físico de estos aviones utilizados para los vuelos de la muerte? Esa pregunta fue buscando respuestas y esas respuestas terminaron condenando a pilotos que cometieron esas atrocidades. Giancarlo Ceraudo está comunicado con nosotros. Sí, que nos lo cuente él. Entonces, Giancarlo, buenas tardes. Acá Clemente Cancela y Juan Ferrari. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, Gracias por llamarme. Bueno, Giancarlo, no sé si estabas escuchando lo que contaba Juan de la historia. Me interesa que nos cuentes un poco vos sobre tu deseo, tus intenciones de encontrar estos aviones y sobre todo el momento que llegás a la pista que te dice dónde están. Es una historia un poco larga, ¿no? Como todos los árboles grandes tienen raíces profundas, así que siempre digo eso. No, yo en realidad me había interesado antes, cuando era más joven, a toda la historia de los nazis, estaba muy apasionado de historia. Después mi papá me llevaba a un aeropuerto cercano acá en la ciudad, en Roma, y siempre tuve esa pasión de los aviones, nada, en fin. Después que vi una película en los años 90, Garage Olimpo, de Marco Beckis, me enteré bien de la historia argentina, de los hechos de los aviones, de los vuelos de la muerte, etcétera. Después yo, como fotógrafo, fui a cubrir toda la crisis económica del 2001, y la historia de la dictadura en ese momento ni siquiera la tenía que ir a buscar, pero la tenía en la cara todos los días. Era como las madres, las marchas, etcétera y todo. Entonces empecé a sacar fotos también de ese asunto, y pasaba el tiempo y siempre me metía más, y tenía en la cabeza, y me di cuenta, tenía en la cabeza esa historia de dónde estaban esos aviones, porque para mí, ahora un poco larga, pero para mí, llegando a los aviones quizás se podía llegar un poco más. Entonces empecé a trabajar solo por varios años, me metí en los campos de concentración, y un periodista americano me ayudó mucho, le conté toda esa historia de buscar los aviones, y me decía que era una idea que muy buena, que ninguno había tenido hasta ese momento. Entonces después trabajé casi 5 años solos, hasta que en un momento le dije a ese mismo periodista, Joe Goldman, americano, le dije, pero necesito ayuda porque ya no aguanto más. O sea que ¿te puedo frenar ahí? Te freno ahí un segundo, Giancarlo, porque me interesa lo que dijiste, lo de ya no aguanto más. Pues te quería preguntar, dijiste, estuviste 5 años investigando solo. Cuando vas 3 años y medio, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza cuando todavía no lo encontraste? Porque creo que una de las claves acá es la tenacidad que le pusiste para encontrarlo. Probablemente mucha gente hubiera abandonado antes. Sabes que siempre cuando vos te metés, después te ayudan todas las personas porque de ahí conocí a Tati Almeida, conocí a muchos que fueron secuestrados. Eso te genera como
una necesidad de profundizar cosas que quizás hasta ese momento, porque yo cada vez que hacía esa pregunta, por ejemplo, me acuerdo una de la primera vez a Tati, le dije, Tati, ¿pero sabes dónde están los aviones? Y me dice, ¿y a qué sirve? No sé, pero ¿por qué esa pregunta? Entonces, la idea que esa cosa era como una cosa que todavía no había salido, que quizás esas preguntas, por varios motivos, porque siempre Miriam después me dijo, nosotros estábamos muy comprometidos a buscar las personas y quizás no teníamos la capacidad y el tema, el interés de buscar objetos. Quizás yo nací en Roma, tengo una relación con la materia distinta, ¿viste? Totalmente. Justamente, vos ves. Eso te iba a preguntar, Giancarlo, porque en el documental hablas de eso, de cómo los objetos funcionan también para ese ejercicio de la memoria. Creo que pones un ejemplo de en Italia, cuando están haciendo una obra y se encuentran con algún objeto histórico o algo que no tenían registro, frenan como para poder entender para dónde iba esa historia. Sí, por cada uno de nosotros de niños. Yo me acuerdo que iba con mis primeras novias en la ruina romana, así que vos tenés una relación antigua con la materia. Claro. Quizás eso en esa situación de Argentina, para mí era un lujo, porque justamente, como me decía Miriam, nosotros estábamos mucho más metidos en buscar las personas, entonces quizás yo me di un lujo de pensar en los objetos. Pero a partir de ahí, los objetos, ¿cómo hacen también los arqueólogos? Finalmente investigan los objetos para encontrar respuestas. Y para mí eso era una posibilidad. Entonces, después, viste, solo, extranjero, en un momento necesitaba, si esa era una dirección buena, necesitaba una ayuda más directa. Entonces ahí Joe Goldman me dice, me parece que debería conocer a Miriam Lewin, que no solamente es una sobreviviente, sino que es una periodista. Yo fui con la excusa de sacarle una foto a Miriam y de repente le hago esa pregunta, un poco, ella me mira casi mal, me dice, pero ustedes, yo le dije, no hablaba muy bien, y entonces le dije, pero ustedes son un poco distraídos con los objetos. Y ella me mira diciendo, ¿vos quién sos para decirme esto de yo soy una sobreviviente? Entonces le dije, no, me parece que están un poco distraídos con los objetos. Cuando le conté por qué, y para mí, ella como que ahí le dio vuelta y de repente me dijo, yo te ayudo. Y de ahí empezamos la verdadera investigación, y que después, con constancia y mucha suerte, llegó a encontrar los aviones, de ahí los documentos, nada, esas cosas también son guiadas un poco del destino, por eso mi trabajo se llama Destino Final, porque hay que tener también suerte, hay que tener también, digo, la verdad sale con la ayuda de también de las estrellas a veces, ¿no? Sí. No, yo no es que empecé a hacer el trabajo para llegar a donde llegó la historia. Giancarlo, hay un punto que tenés ahí que es espectacular y que es una manera de vencer a la perversidad del accionar de las Fuerzas Armadas, que es que, por un lado, el desaparecido, por razones obvias, no va a poder contarte la historia. Del otro lado, los que cometieron los crímenes no la quieren contar. Y buscar al objeto era algo que hoy puede parecer obvio o puede parecer lógico, pero hiciste falta vos para moverte, juntarte con Miriam Lewin y terminar encontrándolo. Y te quiero preguntar por el momento en el que finalmente diste con los aviones. ¿Cómo fue? ¿Quién te pasa el dato? ¿Cómo es el momento que los encontrás? No, eso fue... sabes que hay mucha gente que por internet deja de rastro de todo. Entonces había mucha gente que sigue la vida de los aviones desde que nace hasta al final no fue tan difícil la cosa en sí, ¿no? Después se vio que encontramos varios y justamente el único donde tuvimos acceso fue eso que se vinculó con el secuestro de la Santa Cruz. Eso también es algo que es manejado por el destino, porque hubiéramos podido encontrar el único que tenía acceso, pero no era vinculado exactamente con este evento, que tiene una historia muy importante, que tiene, o sea, que es una historia, como es decir, Maco de los antropólogos de forense dice, hasta eso no puede ser ni una referencia porque es un caso sobre 1 millón que puede pasar algo así o más todavía.
Entonces digo que a veces, por eso siempre digo el destino, que me llevó a eso. Después cuando los encontramos, cuando yo lo vi hace 2 años, volver a la Argentina, ahí sí fue muy fuerte, ¿no? Porque ahí me pasaron también 20 años de mi propia vida. Sí. O sea que, los trabajos así de largo aliento normalmente son de 6, 7 o 10, eso duró entre todo 20. Sí, el avión al que Fue hace... algo muy fuerte. El avión al que hace referencia Giancarlo es el Skyvan PA-51, es el avión que pudo ser identificado como el que arrojó al océano un grupo de madres de Plaza de Mayo, activistas de derechos humanos, y a las monjas francesas de la escuela del Colegio Santa Cruz, de la iglesia de la Santa Cruz, que bueno, eso llevó a tener a los condenados a cadena perpetua en el 2017. Es un gran trabajo el que hiciste, Giancarlo. Ahora ese avión está... No, digo que ahora este avión está expuesto en la ESMA. Claro, exacto. Estuvo en Fort Lauderdale, donde ahí es donde lo descubrieron y lo pudieron traer hace algunos años aquí a la ESMA. Giancarlo, ¿estás al tanto de lo que está pasando hoy con las políticas relacionadas a la memoria, la verdad y la justicia en Argentina por parte del gobierno? Sí, claro, veo todo. Pero eso es, lamentablemente, es un poco el mundo que está yendo en una dirección un poco equivocada, parece, bajo ese punto de vista. No es solamente Argentina, no es solo en Italia mismo, en Estados Unidos, así que el mundo está un poco en esa dirección. Giancarlo, te quiero agradecer. Pero yo creo que en un punto, quiero terminar con eso, yo creo que más allá de la política, de los políticos, la verdad y la memoria no se pueden borrar por parte de ninguno. Así que por más que esfuerzos se hagan, yo creo que eso ya pertenece a la historia del hombre y la memoria no se va a borrar. Más allá de lo político que se van a intercambiar a lo largo del tiempo, ya esas cosas hacen parte de la historia, como hace parte de la historia el Holocausto, como hace parte de la historia el genocidio armenio. Esa cosa no la va a borrar nadie. Te quiero agradecer por la comunicación y por el trabajo que hiciste, Giancarlo. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Un gustazo. Chao, chao. Ahí va, Giancarlo Seraudo, el fotógrafo italiano que trabajando con Miriam Lewin encontró los aviones de los vuelos de la muerte. Repasame, Juan, lo de los documentales. Sí, exactamente. En YouTube se van a encontrar con este programa de tele que se llama 60 Minutos y este documental que cuenta la historia de Giancarlo junto a Miriam Lewin descubriendo el avión y trayéndolo de vuelta a la Argentina. Y hoy se estrenó Skyvan, Los vuelos de la muerte, un podcast sonoro de 8 episodios de 30 minutos cada uno que recontra vale la pena para conocer la historia de Miriam Lewin, de Giancarlo Seraudo y de esta búsqueda que terminó por suerte con memoria, con verdad y con justicia. Aquí estamos comenzando el programa, son las 13:50 en este 24 de marzo. Hay día de marcha, también cuando hablábamos de lo que pasó el fin de semana a nivel musical, Lollapalooza, y con esto vamos a abrir. ¿Tenés Dumbai? Venga, Dumbai. Pensé que había entrado otra cosita. Meta Dumbai. Esto es Catriel y Paco, el primer tema del otro día.